el capítulo de la USAID que supuestamente se va a cerrar, pero me imagino que la injerencia va a continuar en proceso de cierre en Guatemala. Pues ese capítulo deja muchas, por un lado, lecciones y por otro lado también reflexiones. En, en las últimas décadas, especialmente después de la retirada de la cooperación noreuropea de Guatemala, fue la agencia de cooperación USAID quien prácticamente se apoderó de todo el territorio, o de buena parte del territorio por donde había estado antes las agencias de cooperación europeas en Guatemala. Recordemos que las agencias de cooperación, luego con la firma de los acuerdos de paz, en buena medida se convirtieron para el sector de la clase media popular, pero también movimientos sociales o indígenas del país, prácticamente en una fuente de empleo y claro, los convirtieron en ONGs. Y yo creo que deben haber como unos 30 a 50 mil, si acaso más, ONGs registrados en el país. No sé si es uno de los países con mayor cantidad de ONGs que existe en Guatemala. Y todo ese mar, digamos, de organismos no gubernamentales fue capturada por la USAID cuando la cooperación europea se aleja del país. Cuando en Guatemala uno entraba, se había normalizado tanto la presencia de la USAID que incluso centros de investigación como ACIES o los mismos centros de investigación económicas como la que dirigió, por ejemplo, el actual ministro de Finanzas del gobierno actual, habían naturalizado a tal grado la presencia de la USAID que logotipaban no solamente sus publicaciones, sino también sus presentaciones públicas, logotipaban con USAID, y obviamente las organizaciones indígenas, intelectuales indígenas. Era muy normal que la USAID, digamos, los logotipase o los promoviese tanto fuera como dentro del país. Y si había alguien que lo cuestionaba, y obviamente habíamos personas, ¿no?, que nos llamaban la atención y preguntábamos sobre ello, simplemente era un escándalo que se estuviera cuestionando a una entidad que tanto bien les había hecho. Y allí es cuando nos convencimos, o personalmente me convencí, de que efectivamente el síndrome de Estocolmo, ¿no?, o este planteamiento de amo y esclavo funciona muy bien, lo que Hegel lo planteó, ¿no? Funciona muy bien en estos países nuestros, porque claro, de tanto estar cerca del victimario, la víctima terminó amándolo, ¿no? También había gente que no estaba de acuerdo con la USAID, había como organizaciones como Codeca, por ejemplo, que cuestionaban y cuestionaron siempre la presencia o por lo menos en los últimos tiempos, la presencia de la USAID, ¿no? Y entonces llegamos al 2015. Y claro, en el 2015 la embajada norteamericana, financiada por la USAID, promovió, por ejemplo, y convocó a través de Tom Robinson, el embajador de aquel entonces, ahora cuestionado y denunciado también por estos temas de la USAID, convocó a las famosas movilizaciones que no solamente, entre comillas, por voluntad norteamericana mandaron a la cárcel al también gobierno denunciado por corrupción de Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta, sino también que legitimaron en el pensamiento y en el imaginario de la sociedad civil y de la clase media popular movilizada esto de que efectivamente el pueblo consciente, la generación consciente de la que estaba moviéndose, pero en el fondo quien estaba aceitando con todo el dinero, etcétera, era la USAID, era la embajada norteamericana. Y así fue avanzando, digamos, la USAID. La USAID se movió en Guatemala en el marco de lo que se llama en los últimos tiempos, o imagino también en otras épocas se movió con otros planes, pero por ejemplo el plan de Alianza para la Prosperidad que se implementó en Centroamérica para el Triángulo de la Muerte, que llaman Honduras, Guatemala y El Salvador por la cantidad de muertes, violencia que había, etcétera. USAID fue quien se movió y que se instaló, digamos, en diferentes territorios en el marco de ese plan y se inyectó, solo revisando datos de ese plan, por ejemplo, calculo yo, porque para el 2015-16, cuando Jimmy Morales era gobierno,
se decía que ya USAID en esos últimos tiempos, en los últimos años, cerca de 3.000 millones de dólares había inyectado a, digamos, tanto a la gobernabilidad, seguridad, no lucha contra las drogas y todas estas cuestiones que ya saben también cuál es el resultado al final, al igual que en el tema de gobernabilidad, y en el tema de prosperidad, ¿no? Proyectos de iniciativas familiares, artesanías que llaman ellos, etc. Allí inyectó supuestamente tanto dinero y claro, nadie rendía cuenta a nadie, y en el 2018 se hablaba que Estados Unidos había comprometido cerca de 6.000 millones de dólares para el Triángulo de la Muerte a nivel general. El otro dato era solamente a nivel de Guatemala. Es decir, si estamos hablando de números, estaríamos hablando mínimamente en todo ese tiempo de la presencia en los últimos años de la USAID, sería más o menos como alrededor de 8 a 10 mil millones de dólares que se habría inyectado en Guatemala, tanto a las instituciones públicas como el Ministerio Público, entidades ejecutivas del gobierno, pero también a la Policía Nacional Civil, al ámbito del sector empresarial y obviamente a lo que llaman la sociedad civil o a las ONGs. Eso sin posibilidad de rendir cuenta a nadie, ¿no? Y todo el discurso que la USAID ha instalado en el imaginario de la gente, el tema de la democratización, elecciones libres, etcétera, fue todo un fraude, ¿no? Nada gratuito fue, por ejemplo, esto de que la última administradora de la USAID, ¿no? La USAID no solamente instaló gobierno, sino también instaló, ¿no es cierto?, ejecutivo, es decir, este gabinete de ministros, ¿no? Y entonces, esta es la realidad. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia o qué resultados deja su ausencia, ¿no? En primer lugar, yo creo que ese sector de la población que creyó que la USAID era la redención venida desde el norte, ahora queda en la orfandad, ¿no? Psicológicamente afectado porque, claro, han vivido en el engaño y se dan cuenta que su referente máximo, ¿no?, a nivel cultural, a nivel financiero, incluso a nivel, creo yo, político, se les cae. Entonces no saben a dónde más referirse y en ese momento viven en la orfandad, ¿no? Por un lado, y por otro lado también deja, digamos, como consecuencia una ruptura a nivel social de los movimientos, de las organizaciones, al grado que las organizaciones promovidas, aceitadas por la USAID, como del campo popular, como puede ser 48 cantones, alcaldías indígenas, todas las ONGs que están en este momento con el gobierno de Arévalo, ¿no? Se han alejado a tal grado, ¿no?, de los movimientos como Codeca, que jamás han recibido financiamiento y siempre han denunciado, digamos, ese injerencismo financiero de los Estados Unidos a través de la USAID. Ahora, al parecer que existe, digamos, esa ruptura que no se puede, digamos, conciliar hasta cierto punto, ¿no? Muy a pesar de que las evidencias de lo que decían estos movimientos contrarios a la USAID ahora, digamos, por confesión de partes, digamos así, desde los Estados Unidos se evidencia, ¿no? Lo otro, nada menor, es el tema de que hay mucha gente que quedó desempleado, ¿no? Ahí nos dimos cuenta cuánta cantidad de gente trabajaba en la USAID y hay actividades, proyectos que tenían planificados, ¿no? Siempre en el asistencialismo apolítico que decían ellos, ¿no? Es decir, con la finalidad de evitar despertares populares en el campo popular. Se han quedado truncados en este momento, sin trabajo, etc. Habrá seguramente en alguna medida asistencias directas a las comunidades que también se ven truncadas,